Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Yo reencarnando en Naruto como Hinata, Remake capítulo 7. La víspera de las finales pesaba en el aire de Konoha como una promesa de tormenta. La tensión era un sabor metálico en la boca, un hormigueo en la piel de cada shinobi. Un día más y el estadio se llenaría de gritos, de chocantes destellos de jutsu, de ambiciones rotas y glorias forjadas a golpes. Necesitábamos, Naruto, Himawari y yo, un último respiro. Un momento de paz robado antes del torbellino. Así que fuimos a las aguas termales, un lugar alejado, privado, donde el vapor espeso y el calor mineral prometían borrar, aunque fuera por unas horas, la presión del combate inminente. Alquilamos un baño familiar, y allí, en la intimidad del vapor que ascendía de las piedras volcánicas, nos despojamos de todo, no solo de la ropa, sino de las máscaras, de las cargas. Como Kami nos trajo al mundo, desnudos y vulnerables, los tres entramos al agua. El contacto con el agua caliente fue un suspiro colectivo, un alivio tan profundo que casi me desmayé. Cada músculo, cada fibra tensa por semanas de entrenamiento brutal, se relajaba, se derretía en la tibieza salina. Sentí, más que vi, a Naruto sumergirse a mi lado, su cuerpo grande y musculoso desplazando el agua. Un suspiro gutural escapó de sus labios, y una sonrisa de puro placer se dibujó en los míos. La calma duró lo que un chasquido, bajo el agua, invisible para los ojos de nuestra hija que chapoteaba feliz a pocos metros. Sentí su mano. Primero, una caricia casual en mi rodilla. Luego, una presión más firme en mi muslo, sus dedos callosos trazando círculos en mi piel sensible. El calor del agua palidecía en comparación con el fuego que su toque encendía en mis entrañas. Su mano ascendió, lenta, deliberadamente, hasta encontrar mi centro, ya sensible, ya húmedo por algo más que el agua termal. Un gemido, pequeño pero desgarrado, se me escapó antes de poder contenerlo. En respuesta, mi propia mano, movida por un instinto más profundo que la razón, se deslizó por su muslo bajo el agua, encontrando la evidencia dura y palpitante de su propio deseo. Lo tomé en mi mano, sintiendo su calor, su tamaño, el latido furioso bajo mi palma. Lo apreté y subí y bajé, un ritmo lento y prometedor. El vapor, el calor, la abstinencia forzada de semanas de entrenamientos separados, fue una combinación explosiva. Por un segundo, nos perdimos. El mundo se redujo al roce de nuestras pieles bajo el agua, a los jadeos ahogados, a la necesidad animal de reconectarnos, de reafirmar nuestra pertenencia en la víspera de la batalla. Olvidamos dónde estábamos. Olvidamos que no estábamos solos. Fue la risa de Himawari, cristalina y llena de curiosidad infantil, lo que nos partió en dos. Papi, mami, dijo, riendo. Hacen caras raras. ¿Juegan a algo? Nos separamos como si nos hubieran quemado. El agua salpicó. Ambos dimos media vuelta instantáneamente, dando la espalda el uno al otro. Nuestras caras ardían con un rubor que rivalizaba con el calor de las aguas. El corazón me golpeaba el pecho como un pájaro enjaulado. No, cariño, logré decir, mi voz temblorosa. Es solo el vapor, nos está mareando un poco. Para ocultar mi expresión, me giré y tomé a Himawari, envolviéndola en un abrazo por la espalda. Pegué mis pechos, todavía sensibles y pesados por la excitación, contra su nuca, y comencé a masajearle los brazos, el cuello, los hombros, la cabeza. Era un movimiento reconfortante, maternal, pero también una forma de anclarme, de recordar dónde estaba y con quién. Himawari, inocente, comenzó a hablar, feliz de tener mi atención completa. Hoy, mi abuelito me enseñó una nueva kata. Fue muy difícil, pero creo que la hice bien. De cenar podemos tener solo caramelos. Mami, por favor. Reí, un sonido genuino que ayudó a disipar un poco de la tensión sexual. No, mi amor, los caramelos son para después, pero te haré tu tonkatsu favorito, ¿vale? Comencé a tararear una canción de cuna de mi mundo anterior, una melodía suave y olvidada que siempre calmaba a Himawari. Sentía cómo se relajaba contra mí, su respiración se hacía más lenta. En ese momento, abrazando a mi hija, sintiendo su confianza absoluta, adoraba mi papel de madre. Era un poder diferente al del Huken, o el chakra del Kyuubi. Era más profundo, más aterrador en su vulnerabilidad, pero también más gratificante. Me sorprendió, no por primera vez,
que Himawari nunca pidiera regresar con sus otros padres, los del futuro. Se había adaptado a nosotros, con una facilidad que era a la vez milagrosa y una prueba dolorosa de las carencias de su vida original. Era la confirmación de que Naruto y yo estábamos haciendo un buen trabajo, estábamos construyendo el hogar que ninguno de los dos había tenido. Necesitaba esta paz, la necesitaba desesperadamente, porque los días previos habían estado cargados de una tensión diferente. Naruto me había dicho, unos días atrás, que notaba a un tipo extraño siguiéndolo cuando salía del antiguamente abandonado, ahora nuestro nido, la casa Namikaze, a por comida. Un hombre alto, de cabello largo y blanco, con túnicas rojas y verdes. Un pervertido patético que se distraía fácilmente mirando a las mujeres en los baños termales públicos, lo que permitía a Naruto escabullirse. Jiraiya, el sabio de los Sapo, el legendario Sannin que en el canon original se había convertido en el maestro y figura paterna de Naruto, solo para morir y dejarle otra carga de dolor y un sentido de deber manipulado hacia una aldea que nunca lo mereció y que realmente nunca le enseñó nada sobresaliente. El Rasengan se lo enseñó a medias como recompensar por ser una mascota leal cuando Naruto tenía derecho a aprenderlo sin necesidad de hacer nada a cambio. Es como si alguien te dijera que para recibir la herencia de tus padres primero debes salvar el mundo. Casi podía sonreír al imaginar la cara de Kakashi en ese momento. Su plan de dejar tirado a Naruto con Ebisu y mantenerlo en la sombra de Sasuke se había ido al traste. Naruto no había ido a buscarlo. No había sido abandonado con Ebisu. No había tenido ese encuentro fortuito con Jiraiya en los baños. Mi hombre estaba fuera de su alcance, y eso me llenaba de una satisfacción oscura y dulce. Pero no bajaba la guardia. Jiraiya seguía siendo peligroso. Si de alguna manera conseguía acercarse a Naruto, si lograba engancharlo con promesas de poder, de reconocimiento, de un sentido, podría volver a moldearlo. Podría intentar convertir a mi Sol en el mártir dispuesto a sacrificarlo todo por la aldea que siempre le había dado la espalda. No lo permitiría. Ya pensaría en algo para neutralizarlo, si era necesario. Pero por ahora, solo quería relajarme, solo quería este momento. Naruto, mientras tanto, nos observaba a sus dos chicas hermosas, madre e hija, a mí acicalando a nuestra cría. A través del vapor, sentí como sus ojos, normalmente azules y brillantes, se oscurecían. No era el rojo del Kyuubi, pero había una intensidad posesiva en ellos que conocía muy bien. Al escucharme tararear, al verme acariciar a nuestra hija, algo se quebró dentro de él. Recordó las miradas lascivas de Sasuke, de Kakashi, de medio mundo que quería quitarle a su Hinata-chan. Por primera vez en su vida, tenía algo verdaderamente suyo, algo precioso y frágil y poderoso a la vez, y no estaba dispuesto a dejarlo ir, no sin luchar, no sin marcar su territorio de la manera más primitiva posible. Se acercó sigilosamente, deslizándose por el agua. No dije nada, solo seguí tarareando, sintiendo su presencia a mis espaldas. Luego, sus brazos me rodearon, su pecho ancho y duro se pegó a mi espalda, y su barbilla descansó en mi hombro. Reí, un sonido nervioso y expectante. ¡Qué repentino! Naruto-kun, murmuré. Pero entonces, lo sentí. Bajo el agua, invisible, algo duro, enorme y familiar, buscó y encontró mi entrada. No hubo advertencia, ni preparación, solo una presión insistente y luego la invasión, llena y profunda. Un jadeo ahogado se me escapó. Tuve que llevarme una mano a la boca, mordiéndome los nudillos para no soltar el grito de sorpresa y placer que quería estallar de mis pulmones. Naruto no se movía con embestidas largas y potentes, sino con pequeños espasmos, contracciones rápidas y profundas que parecían alcanzar lugares dentro de mí que no sabía que existían. Eran deliciosas, aterradoramente deliciosas. Lo miré de reojo, buscando en sus ojos una explicación, una disculpa, algo, pero solo encontré una fiera determinación, un deseo bestial de posesión que me hizo mojarme aún más. Perdí la batalla. Me rendí al éxtasis. Apreté a Himawari con más fuerza contra mi pecho, como si ella fuera un ancla en medio del maremoto de sensaciones que me inundaban. La pobre niña respiró jadeando, somnolienta y confundida, preguntándose qué diablos estaba pasando a su alrededor, sintiendo los espasmos de mi cuerpo y la tensión en mis brazos. «Mami», murmuró, adormilada, «¿estás bien?» Quise decirle algo.
Quise inventar una excusa, es solo un juego tonto de tu papi, pero las palabras murieron en mi garganta, ahogadas por los jadeos que intentaba contener. Solo podía disfrutar, con mi respiración agitada, conteniendo las ganas de gritar su nombre, de maldecirlo, de bendecirlo. Finalmente, Naruto se hundió aún más en mí, un gruñido gutural vibró en su pecho contra mi espalda, y sentí el calor de su semilla vertiéndose en lo más profundo de mi ser en una serie de pulsaciones intensas. Se vació en mí, marcándome, poseyéndome de la manera más primitiva posible, justo detrás de nuestra hija. El trance se rompió. Los tres nos quedamos quietos, jadeando. El sonido de nuestra respiración agitada era lo único que se escuchaba en la sala de vapor. Fue dantesco, inesperado, completamente inapropiado y, maldita sea, increíblemente placentero. Una afirmación salvaje y necesaria de nuestro vínculo en la víspera de tener que enfrentarnos. Naruto se separó suavemente, sus ojos habían recuperado su azul habitual, pero estaban cargados de una satisfacción profunda y un poco de vergüenza. Nos miramos, y una sonrisa pequeña y cómplice se dibujó en mis labios. Él respondió con la suya. Al día siguiente, el día de las finales, desperté con una determinación de acero. Le encargué a Himawari y a mi padre, con instrucciones estrictas y una promesa de un gran premio si se portaba bien. Luego, me vestí, no con el tradicional y modesto atuendo Hyuga. Me puse un short de licra negro, corto y ajustado que dejaba muy poco a la imaginación sobre la forma de mis muslos y nalgas. Unas botas ninja de cuero que yo misma había tenido que diseñar y confeccionar, hartísima de las sandalias y botas sin dedos. Una blusa ninja lila, ceñida, que realzaba cada curva de mi torso. Y una bufanda lila oscura alrededor del cuello, un toque de elegancia fría. Estaba lista, no como la tímida heredera, sino como la futura reina de Konoha. Al llegar al estadio, un rubor inesperado me subió a las mejillas. Allí, esperándome cerca de la entrada, estaba Naruto, y también se había vestido para impresionar. Llevaba un pantalón negro tipo Anbu, ajustado y funcional. Una camisa negra sin mangas, como un karate-gi abierto sobre su torso desnudo, mostrando los músculos definidos y las cicatrices de sus batallas. Se veía peligroso, hermoso, mío. Nos tomamos de la mano, sin importar las miradas, y entramos juntos al estadio. El murmullo que recorrió las gradas fue palpable. La pareja que se enfrentaría en el primer combate, entrando tomados de la mano, sonriéndose el uno al otro como si fueran a una cita, no a una pelea a muerte simbólica. La contradicción era tan chocante que dejó a muchos boquiabiertos. Genma, el examinador, nos pidió que formáramos una fila. Faltaba uno. Sasuke. Naruto bufó, cruzando los brazos. Ojalá lo expulsen, masculló. Pero desde luego no será así. Le darán trato preferencial al principito Uchiha. Yo no dije nada. Este Naruto era tan diferente del canon. Ese Naruto, en este punto, habría estado preocupado por su querido Sasuke-kun, habría cedido su puesto por él, fruto de años de acondicionamiento para ser el buen tapete, el mártir en potencia. Mi Naruto solo veía a un rival molesto y un obstáculo para su felicidad conmigo. En mi mente, sin embargo, fruncía el ceño. ¿Dónde estás, Sasuke? Apresúrate, no por simpatía, sino por pragmatismo. No quería tentar a la suerte. Con tantas cosas cambiadas, necesitaba que este hilo de la trama, al menos, se mantuviera intacto. Para no causar un efecto mariposa tan contundente, necesitaba que le dieran el trato preferencial. No porque fuera una de sus fanáticas, sino porque un cambio demasiado drástico aquí podría desencadenar una cascada de eventos impredecibles. Necesitaba cierta estabilidad, al menos hasta que Naruto y yo tuviéramos el poder suficiente para manejar cualquier desvío. Al final, pude respirar aliviada cuando anunciaron que le darían a Sasuke una prórroga. El tratamiento preferencial se mantenía. La historia, por ahora, seguía su curso. En las gradas, entre la multitud, una vocecilla chillona se elevó por encima del murmullo. Vamos papá, vamos mamá, den lo mejor, Himawari. Mi padre la tenía en brazos sentada en su regazo, algo que el estoico líder Hyuga nunca había hecho con ninguna de sus hijas, y ella agitaba un pequeño banderín con los colores naranja y blanco que había hecho ella misma. Mi corazón se hinchó de un amor tan feroz que casi me dobló por la cintura. Genma anunció el primer combate.
Naruto y yo intercambiamos una última mirada. No había miedo, ni tristeza, solo una confianza absoluta, forjada en noches de pasión y días de entrenamiento brutal. Nos habíamos prometido soltarlo todo, y eso haríamos. Sonreí, y él me devolvió la sonrisa, un destello de sus colmillos asomando. Luego, saltamos a la arena desde lados opuestos, y el rugido del estadio se desató a nuestro alrededor. El primer combate de las finales del examen Chunin, Uzumaki Naruto vs Hyuga Hinata. Y mientras adoptaba mi postura de combate, el puño suave fluyendo en mis venas, supe que este no era solo un combate por un rango, era la primera declaración pública de nuestra nueva dinastía, y no teníamos la intención de perder, ninguno de los dos. El rugido del estadio era un océano de sonido que se estrellaba contra las paredes de piedra, pero en el centro del ring, dentro del círculo marcado, existía un silencio electrizante, un silencio solo roto por el latido de mi corazón, acelerado no por el miedo, sino por la anticipación feroz y dulce. Al otro lado, Naruto, mi sol, mi hombre, mi oponente. Adopté mi postura, los pies firmemente arraigados al suelo, los brazos extendidos, las palmas abiertas y ligeramente curvadas. El puño suave fluyó en mis venas, una corriente tranquila y poderosa. Activé mi Byakugan. El mundo se volvió blanco y azul, los flujos de chakra de Naruto brillando como un sol en miniatura en mi visión, intenso, caótico, pero con un núcleo de control que antes no existía. Esperaba su carga desenfrenada, sus clones multiplicándose, pero no. Naruto se movió con una calma que me dejó helada. Colocó sus pies con una precisión marcial que no le conocía, su espalda recta, sus hombros relajados pero listos. Sus manos, normalmente agitándose con energía nerviosa, estaban en guardia, una adelante, otra protegiendo su centro. Era una pose de taijutsu, no cualquiera, era solemne, firme, antigua. Un murmullo recorrió las gradas de los conocedores. Y luego, la voz estentórea de Might Guy, imposible de ignorar, estalló en el silencio expectante. Imposible, esa pose, ¿acaso él? No terminó la frase. Pero en su mente, como muchos otros decían, era el estilo Uzumaki. Genma, el examinador con la aguja en la boca, bajó su brazo. Comiencen. Naruto se movió primero, pero no con los puños, con las piernas. Una ráfaga de patadas bajas, altas, giratorias, que silbaron en el aire con una velocidad y una técnica que me dejaron sin aliento. Esquivé, retrocedí, usando el puño suave para deslizarme como una sombra. Pero mis intentos de alcanzar sus brazos, de cerrar sus puntos de chakra con mis Huken, fallaban. Mantenía sus brazos pegados a su cuerpo, protegiendo sus tenketsu con una conciencia que no sabía que tenía. Una sonrisa se dibujó en mis labios, amplia y orgullosa. Buena estrategia, Naruto-kun, dije, mi voz sonó clara en el ring. Si no usas tus brazos, me cuesta trabajo alcanzar tus puntos. Él sonrió, un destello de dientes blancos, y dio una pirueta, parándose de manos y lanzando una patada circular desde una posición imposible que me hizo retroceder un paso. Esquivé con gracia, intentando derribarlo con una patada baja a su pierna de apoyo, pero él saltó hacia atrás con una agilidad felina. Mientras estaba en el aire, sus manos se movieron en una serie de sellos rápidos y complejos. Su pecho se infló. ¿Qué planea?, me pregunté. De sus labios salió una bola de aire comprimido, invisible pero devastadora, que cortó el aire con un silbido agudo y se dirigió directamente a mi pecho. El asombro colectivo del estadio fue casi tan fuerte como el ataque. Un futón. Naruto estaba usando un futón. Desde cuando Kakashi le enseñó algo a Naruto, se preguntaba el Hokage preocupado. No tuve tiempo de asombrarme. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Grité, girando sobre mí misma, el chakra explotando de todos mis poros. Hakeskaiten, técnica de la rotación de los 8 trigramas. Una esfera azul perfecta de chakra giratorio me envolvió. La bola de aire comprimido de Naruto chocó contra ella y se disipó con un estallido sordo que sacudió el suelo. Cuando el kaiten se desvaneció, nos quedamos los dos quietos, mirándonos fijamente a través del polvo que flotaba en el aire. Mi respiración era acelerada, no por el esfuerzo, sino por la sorpresa y el orgullo, la suya también. En sus ojos azules brillaba un fuego de triunfo y desafío. El silencio en el estadio era absoluto. Luego,
Una vocecilla chillona y llena de emoción rompió el hechizo. Papi, mami, son increíbles. Himawari. Su grito de admiración inocente fue la chispa. Un aplauso tímido comenzó, luego otro, y de repente, el estadio entero estalló en vítores y aplausos atronadores. No era por un ganador, era por el espectáculo, por la belleza, la sorpresa, la habilidad que estábamos mostrando. Naruto y yo nos miramos, y ambos empezamos a reír. Una risa sincera, compartida, que resonó en medio del rugido de la multitud. Luego, con un movimiento casi coreografiado, volvimos a la carga. Esta vez, Naruto hizo lo que mejor sabía. Un puff masivo de humo, y de repente, estaba rodeada por una decena de Narutos. Tenían la misma cantidad de chakra, el mismo nivel. Kagebunshin, el horror de los doujutsus oculares. Mi Byakugan, normalmente infalible para distinguir clones, quedó inutilizado. No me quedó de otra que eliminarlos a todos. Me moví como un huracán. Mi Huken era un destello de golpes precisos. 1, 2, 3 clones desaparecieron en nubes de humo. Esquivé un puñetazo, desvié una patada, cerré los puntos de chakra de un cuarto clon. Duramos así por unos minutos intercambiando golpes y patadas dañándonos mutuamente. Estoy rodeada de muchos novios, dije en un tono juguetón, esquivando otro ataque. Espero me cojan entre 5, lo haremos cuando lleguemos a casa. La cara de Naruto, el original lo identifiqué por el rubor instantáneo que le subió desde el cuello hasta la raíz del cabello, se puso color escarlata. Hinata-chan. Aproveché su distracción, me deslicé entre 2 clones, mi palma cargada de chakra se estrelló contra su costado con un Gujo Soshiken. Él gruñó de dolor, pero una sonrisa torcida apareció en sus labios. Tramposa. Yo sonreí, mandándole un beso al aire y guiñándole un ojo. Somos ninjas, jugamos Ushio. Me acerqué, lista para la culminación. Mi cuerpo se tensó, el chakra fluyendo hacia mis manos. Iba a ponerlo en mi punto de adivinación y ejecutar las 64 palmas. Él estaba desequilibrado, vulnerable. Pero Naruto me sorprendió de nuevo. Justo cuando me lanzaba, sus manos se extendieron. De su espalda, salieron gruesas y brillantes cadenas de chakra doradas, que silbaron en el aire y se enroscaron alrededor de mi cuerpo con una velocidad aterradora. Me envolvieron, apretando mis brazos contra mis costados, mis piernas juntas. La sensación no era de constricción dolorosa, sino de posesión cruda. Un gemido, involuntario y cargado de algo que no era dolor, escapó de mis labios. Sentía placer al estar aprisionada así teniendo expresión de éxtasis. Naruto se sonrojó aún más, sus cadenas titilaron. Oye, protestó, molesto, pero con un destello de algo más en sus ojos. Mis cadenas no son para eso. Desde las gradas, mi padre, Hiashi, le temblaba una ceja de una manera muy poco estoica. Con movimientos rápidos, le tapó los ojos a Hanabi y a una Himawari que forcejeaba para ver. Naruto, avergonzado y quizás sobreestimulando por mi gemido, hizo un movimiento brusco con sus manos. Las cadenas de chakra me soltaron y me lanzaron como un proyectil hacia la pared del estadio. El impacto me sacó el aire. Sentí un dolor agudo en la espalda y el costado. Algo caliente y metálico subió por mi garganta. Escupí, y una mancha roja brillante salpicó el suelo de piedra, pero sonreí. Una sonrisa ensangrentada y triunfal. Sabes que me gusta duro, dije, jadeando. Pero caíste. Y entonces, desaparecí. En el lugar donde había estado, solo quedó un kunai común y corriente, que había logrado esconder entre los pliegues de las cadenas de chakra, Kawarimi no Jutsu. Aparecí justo detrás de Naruto, que miraba confundido el kunai. Mi voz sonó suave, justo a su oído. Ahora estás en mi punto de adivinación. Mis manos se convirtieron en un borrón. Hake Rokuyunsho, 64 palmas de los 8 trigramas. Pam 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 pam. Una ráfaga implacable de golpes precisos se estrelló contra su espalda. Cada impacto cerraba un punto de chakra, interrumpía el flujo de su energía. Naruto gritó, un sonido de sorpresa y dolor, y salió volando hacia adelante, estrellándose contra el suelo y arrastrándose varios metros antes de quedar inmóvil, dejando una estela de polvo. Me detuve, jadeando, el sudor corría por mi frente y se mezclaba con la sangre en mi labio.
Mis brazos me latían por el esfuerzo, pero había ganado, lo había logrado. Se acabó, Naruto-kun, dije, tratando de recuperar el aliento. Gané. Retrocedí, dando una pirueta elegante hacia atrás para poner distancia. Fue un error de arrogancia, porque Naruto no se había movido del suelo. Pero del suelo, justo debajo de mis pies, surgió otro Naruto, emergiendo de la tierra como un espectro usando un doton. Ahora no usó sus manos, pensé, está más preparado, más fuerte. Su puño, cargado de chakra naranja, se dirigía directamente a mi estómago. Sonreí, lo esperaba. Sabía que usaría el subterfugio. Lo que no esperaba fue lo que hizo a continuación. Mientras su puño se acercaba, su otra mano se movió en un despliegue rápido. Un kunai salió disparado hacia mí. Mi cuerpo, entrenado hasta la médula, esquivó el kunai por instinto, girando hacia la derecha. Y en ese instante, en el lugar donde había estado el kunai, apareció Naruto. No un clon, no una ilusión, él, teletransportado, usando el Hiraishin. El Hiraishin, la técnica de su padre, la técnica que le habíamos descubierto juntos en los pergaminos secretos, y que él había estado practicando sin cesar. El mundo se detuvo. Su brazo rodeó mi cuello desde atrás. Su otra mano agarró mi muñeca en un bloqueo de sumisión perfecto. Mi cuerpo, ya exhausto, herido, y completamente sobresaltado por el uso del Hiraishin, cedió. No tenía fuerza para luchar. No tenía chakra para otro kaiten. Estaba atrapada. Me rindo, susurré. Mi voz era apenas un hilo de sonido. El estadio no rugió. Estaba en un silencio sepulcral. El silencio del absoluto y total asombro. Genma, el examinador, tenía la aguja caída de su boca. Sus ojos estaban desorbitados. Imposible, tartamudeó. El Hiraishin, el cuarto Hokage, ¿acaso él? No terminó. No necesitaba hacerlo. Todos los que estaban en esas gradas, todos los shinobis veteranos, los Jounin, el mismo Hokage Hiruzen Sarutobi, habían visto el destello amarillo. Habían reconocido la técnica legendaria. Habían visto, no al mocoso desaliñado y despreciado, sino al fantasma del Yondaime Hokage parado ante ellos, sometiendo a su oponente con una técnica que creían perdida. Hiruzen estaba pálido, sus dedos aferrados al bastón con una fuerza que amenazaba con astillarlo. Su mente era un torbellino de planes desbaratados, de evaluaciones erróneas, de peligro. El arma que creían controlar había desplegado garras que no conocían. Orochimaru, disfrazado del Kazekage, hervía de furia silenciosa. Su Sasuke-kun, su recipiente perfecto, su obsesión, acababa de ser opacado, humillado, por el fracasado que tenía al Kyuubi. No era solo fuerza, era herencia, era legado. Algo que muchos comenzaban a preguntarse comparando al Yondaime con Naruto, y sin ese ridículo mono naranja su parecido era más evidente. Ya nadie se acordaba del Uchiha y eso le molestaba a Orochimaru. Sakura e Ino estaban boquiabiertas, sus mundos se desmoronaban. Imposible, balbuceó Sakura. Ese es Naruto. ¿Cuándo se volvió tan fuerte? Ino no podía hablar, solo miraba. Su envidia por Hinata ahora mezclada con una incredulidad absoluta hacia el chico que siempre había despreciado. Naruto me soltó el agarre suavemente. Me ayudó a ponerme de pie, sus manos temblaban ligeramente. Me miraba con una preocupación profunda, como si esperara que lo odiara por haber ganado, por haber usado una técnica que guardaba en secreto, por haberla usado contra mí. No dije nada, no necesitaba palabras. Con una determinación que brotaba de lo más profundo de mi ser, agarré su cuello, tiré de él hacia mí y lo besé. Fue un beso que no era tierno, era un beso de propiedad, de victoria compartida, de orgullo feroz. Un beso que le decía al mundo, a los manipuladores, a los envidiosos, es mío, lo que sea que sea, lo que sea que logre, es todo mío. El estadio, tras el segundo de silencio atónito, explotó. No en vítores por un ganador, sino en un aplauso ensordecedor, en gritos de aprobación, de sorpresa, de celebración por el espectáculo más inesperado y emocionante que jamás habían visto en un examen Chunin. Cuando nos separamos, jadeando, le sonreí a mi hombre. Peleaste bien, dije, mi voz era ronca por el esfuerzo y la emoción. Estoy orgullosa, mi amor. Él me sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. Pero, tus posibilidades de ser Chunin.
Puse mi dedo índice en sus labios, callándolo. Shh, no importa, ya me lo compensarás, dije. Mi sonrisa se volvió una cosa lenta y cargada de promesas que solo él podía entender. Luego, me acerqué y susurré en su oído. Ahora, llévame a las gradas, con Himawari y mi padre. Cargada, estoy cansada. Sin esperar una respuesta, me cargo al estilo nupcial, enlazando mis brazos alrededor de su cuello. Él me agarró de las piernas, asegurándome, y con un último salto que hizo que la multitud volviera a vitorear, nos dirigimos hacia las gradas donde nuestra hija nos esperaba, saltando de emoción, y donde mi padre nos observaba con una expresión en su rostro impasible que, para quien supiera leerlo, era una mezcla de absoluto asombro, profunda preocupación, y un orgullo tan intenso que casi lo partía en dos. El primer combate había terminado. Naruto había ganado. Pero la verdadera victoria, la que resonaría en los cimientos de Konoha y en los corazones de todos los presentes, era que el fantasma del cuarto Hokage había regresado, y estaba enamorado de una Hyuga que no tenía la menor intención de soltarlo. El juego había cambiado, para siempre. La dulzura pegajosa del algodón de azúcar se deshacía en mi lengua, un contraste absurdo con el sabor a sangre y sudor que aún persistía en mi boca. Himawari, sentada en mi regazo, se ensuciaba las mejillas con el azúcar rosa, completamente ajena a las tensiones que hervían a su alrededor. Habíamos aprovechado el descanso para conseguir algodón de azúcar, un intento de normalidad en medio del caos que se avecinaba, pero mi mente no estaba en el dulce. Estaba en el reloj imaginario que tic-taqueaba en mi cabeza, contando los segundos hasta el siguiente combate. Sabía que el próximo era Sasuke-kun vs Gaara, o debería serlo. En los recuerdos de Naruto, ese combate había sido el clímax, el punto de inflexión. Pero aquí, con Sasuke ausente por el capricho de Kakashi, todo estaba en el aire. Mi estómago se retorcía. Había estado tan concentrada en mantener a Naruto lejos de Jiraiya, en proteger nuestro nido de las influencias externas, que había pasado por alto este detalle crucial. El orden de los combates había cambiado. Primero había sido Kankuro versus Chino, y Kankuro, para mi frustración, se había rendido sin luchar. Apreté los puños, las uñas se clavaron en mis palmas. Maldición, lo olvidé. Luego, Temari versus Shikamaru. En el canon, Naruto se había emocionado por la estrategia de Shikamaru, había sentido una chispa de camaradería. Pero mi Naruto, el que tenía a mi lado ahora, estaba demasiado ocupado lanzando miradas asesinas hacia la entrada por donde se esperaba a Sasuke. No le importaba un comino lo que hiciera Shikamaru. Solo le molestaba, profundamente, el trato preferencial que le daban al principito Uchiha. Yo, por mi parte, fruncía el ceño internamente. Lo siento, amor mío, pensaba, observando su perfil tenso, pero necesitamos a Sasuke. No puedo cambiar tanto la historia, no aún. No hasta que estemos listos. Necesitaba que Sasuke peleara, que mostrara su poder, que atrajera la atención de Orochimaru, que el flujo de los eventos, al menos en este punto crucial, siguiera su curso, para que la invasión sucediera, para que Hiruzen muriera, para que el camino al poder se despejara para Naruto. Pero Shikamaru, el holgazán genio, miró a Temari, miró al cielo, y se rindió. Otro cambio que no preví. Maldición, pensé de nuevo, la frustración era un nudo en mi garganta. Así que solo quedaban Gaara y Naruto. El ambiente en el estadio era eléctrico, pero también confuso. La gente había venido a ver al último Uchiha, pero el combate espectacular entre Naruto y yo había dejado el listón muy alto. Las miradas se volvieron hacia Orochimaru, disfrazado del Kazekage, que chillaba y presionaba para que esperaran una semana más a Sasuke. Hiruzen, el viejo Hokage, sudaba a mares bajo su sombrero. Podía ver el cálculo en sus ojos, el equilibrio de poder con la arena, la presión interna, la expectativa del público. Finalmente, con los primeros abucheos comenzando a surgir de las gradas, se dio. El participante Uchiha Sasuke queda descalificado por no presentarse a tiempo, anunció Genma. Su voz resonó en el silencio expectante. Un murmullo de desaprobación recorrió el estadio, pero se mezcló con gritos de Uzumaki, Uzumaki. La gente quería más del espectáculo. A mí, sin embargo, se me heló la sangre. Maldito Kakashi, maldije mentalmente, apretando a Himawari contra mí. Su obsesión por Obito, tu indiferencia por Naruto, nos has jodido el cronograma.
Naruto, viendo desde el área de competidores, vio mi ceño fruncido, mis puños apretados mientras Himawari, inconsciente, seguía comiendo su golosina. Lo malinterpretó por completo. Una sombra pasó por sus ojos azules, una fría desconexión. Debe estar preocupada por Sasuke, pensó, su mente envenenada por los celos y su propio trauma de abandono. Era obvio, todos siempre se preocupan por él. Su expresión se volvió una máscara de hielo. Se levantó, y cuando Genma anunció el siguiente combate, saltó al ring con una determinación silenciosa y mortal que no le conocía. Gaara, cruzado de brazos en el centro, lo observó con sus ojos vacíos y con ojeras. «Madre quiere la sangre de Sasuke», murmuró. Su voz era un susurro plano. «Tú no nos interesas». Naruto lo miró. No con rabia, no con fanfarronería. Lo miró con un desprecio tan absoluto, tan frío, que hizo que el aire se enfriara a varios grados. «¿Terminaste de hablar?», preguntó. Su voz era un filo de acero. «¿Vamos a pelear? ¿O solo a charlar?». Ino y Sakura, en las gradas, se quedaron petrificadas. «¡Wow! Tremenda aura que Naruto farmea», pensó Ino, impresionada a pesar de sí misma. Yo me quedé boquiabierta. ¿Qué le pasaba a mi Naruto? Este no era el chico de sonrisa brillante que acababa de besarme con tanta pasión. Algo se había roto dentro de él, algo relacionado conmigo, con mi supuesta preocupación por Sasuke. Gaara, acostumbrado a infundir miedo, se sorprendió por la falta de reacción, pero su impasibilidad no se quebró. Genma dio la señal. Lo que sucedió a continuación no fue una pelea, fue una demolición. Naruto había visto el combate entre Gaara y Rock Lee, y mientras todos admiraban la determinación y el esfuerzo de Lee, la mente táctica de Naruto, agudizada por nuestro entrenamiento y su propia inteligencia libre de adoctrinamiento, acondicionamiento y manipulación, había hecho una evaluación despiadada. Ese imbécil egocéntrico, pensó, mientras el chakra rojo del Kyuubi comenzaba a envolverlo como un manto ardiente. Se la pasa diciendo que el trabajo duro esto y lo otro, que no hay que subestimarlo. Pero el tipo es tan engreído que entró a una pelea sin quitarse las malditas pesas de las piernas. Y por eso le dieron su merecido. Naruto no era egocéntrico, era un superviviente, y sabía exactamente qué hacer con una defensa estática como la arena de Gaara. Se movió, no con la velocidad de Lee sin fuerza para respaldar, sino con una agilidad felina y bestial potenciada por el chakra del Kyuubi. Creó una decena de Kage Bunshin, y todos, clones y original, comenzaron a correr en círculos concéntricos alrededor de Gaara. Era un torbellino naranja y rojo. La arena de Gaara, normalmente letal, se vio abrumada. Intentaba formar escudos, lanzas, garras, pero los golpes y patadas llegaban desde todos los ángulos, cada uno cargado con una fuerza sobrehumana. Y había algo más, el intenso calor del chakra del Kyuubi. Donde las llamas rojas rozaban la arena, esta se cristalizaba, volviéndose frágil, quebradiza, inútil. Gaara comenzó a sudar. Sus ojos vacíos mostraron una grieta de pánico real. «Imposible, mi arena». Naruto apareció frente a él por un instante, deteniendo su asalto. «Ya no te sientes tan valiente cuando tu barrera de mierda no te protege, ¿verdad?», preguntó. Su voz era un susurro venenoso. Luego, en un movimiento demasiado rápido para que el ojo lo siguiera, atravesó la capa de arena que aún protegía a Gaara y le plantó un puñetazo directo en la cara. El impacto fue seco, huesudo. La segunda capa de arena, la adherida a su cuerpo como una armadura, se quebró con un sonido de cristal roto. «Listo», dijo Naruto, su voz era plana, «ya no tienes escudos». Y entonces, comenzó la golpiza. Haciendo uso de la magistral kata Uzumaki sorprendió a todos. Los más veteranos recordaron al habanero sangriento, Kushima Uzumaki, un momento Uzumaki igual que el mocoso. Se preguntaban algunos, comenzando a unir más y más puntos, poniendo nervioso y furioso a Hiruzen, maldiciendo a Kakashi, ya que se suponía que no le enseñaría nada, y en su mente él creía que la gran fuerza de Naruto y su habilidad era obra de Kakashi. Pobre iluso. Ya bastante malo fue que Jiraiya le reportó que no pudo encontrar a Naruto para acondicionarlo, más enseñándole pocas cosas sin valor para su pelea. Pensó que Naruto sería un desastre, pero allí estaba haciendo que más y más aldeanos dijeran, «Es idéntico al rayo amarillo». Cada golpe que Naruto asestaba, cada patada, estaba cargado no solo con el poder del Kyuubi,
sino con una rabia amarga, celosa, que hervía en su interior, porque él, pensaba, sus puños lloviendo sobre el ahora vulnerable Gaara, que apenas podía cubrirse. Porque todos siempre tienen que besarle los pies. La aldea, los profesores, todas las chicas, y ahora Hinata. Ella estaba preocupada por él, siempre él, solo él. El chakra del Kyuubi, alimentado por esa tormenta emocional, se volvió más oscuro, más corrosivo, comenzó a afectar no solo la arena, sino la mente del propio Naruto. Sus ojos azules destellaban con motas rojas. Gaara, acorralado, aterrorizado, sintió que su control sobre Shukaku se resquebrajaba. «Aléjate, aléjate de mí», gritó, una voz que ya no era solo suya. La arena a su alrededor comenzó a tomar una forma más monstruosa, una garra gigante surgió de su hombro. Naruto tomó distancia, sereno incluso en su furia. Sus clones se reunieron a su alrededor, y entonces, hicieron lo que solo Naruto podía hacer de manera única en el mundo. Todos, clones y original, extendieron sus manos. En cada una, comenzó a formarse una esfera azul, chirriante, de chakra giratorio, el Rasengan. El estadio contuvo la respiración. Hiruzen se puso de pie, su rostro era una máscara de absoluto asombro. Los examinadores, los Jounin, todos reconocieron la técnica del cuarto. Kakashi, que acababa de llegar al estadio con un Sasuke pálido y furioso, tuvo su único ojo visible abierto como un plato. Imposible, el Rasengan, Sensei, ¿acaso Naruto sabe algo? Es imposible, no debe saber nada y esa técnica ¿acaso él la domina? Sasuke, al enterarse de su descalificación y ver a Naruto en el ring, sintió una punzada de envidia rabiosa. Pero cuando vio los múltiples Rasengans, algo más se apoderó de él, un frío reconocimiento del abismo que lo separaba. Maldito, si descubro que le hiciste algo a mi Hinata. Rasengan, gritaron los Narutos al unísono, y cargaron. No fue un solo impacto, fue un bombardeo. Las esferas azules se estrellaron contra la defensa desesperada de arena y el brote monstruoso de Shukaku. El sonido fue atronador, una explosión de polvo, arena pulverizada y chakra puro que hizo temblar los cimientos del estadio. Cuando el polvo se asentó, Gaara yacía en el centro de un cráter, su cuerpo magullado, su armadura de arena hecha añicos, con la garra de Shukaku retorciéndose y disolviéndose. Naruto estaba de pie en el borde del cráter, respirando con dificultad, el manto de chakra rojo desapareciendo. No había sudado una gota, el Kyuubi se había encargado de todo el esfuerzo físico. Caminó hacia el borde del cráter y miró hacia abajo, a Gaara, que intentaba arrastrarse lejos. «Y bien», dijo Naruto, su voz era un susurro frío que, sin embargo, llegó a todos los rincones del silencioso estadio. «No decías que querías a Uchiha, solo eres una basura. Y yo, odio a las basuras». Gaara gimió, su mente se fracturaba. «Aléjate, aléjate, me has herido, madre, madre». Su cuerpo se convulsionó. De la arena que lo rodeaba, surgió una forma más definida, un ojo amarillo y demente, una boca llena de colmillos de arena. Shukaku estaba despertando, parcialmente, a través del pánico de su Jinchuriki. Naruto cayó de rodillas, no por el miedo, sino por la sobrecarga. Usar múltiples Rasengans y mantener el manto del Kyuubi había agotado sus reservas, a pesar de la bestia. Jadeó, viendo cómo la bestia de arena comenzaba a formarse. Fue entonces cuando el Genjutsu colosal, el que yo había estado esperando desde el principio, se activó. Una niebla mental barrió el estadio con plumas cayendo. Los espectadores, uno por uno, comenzaron a desplomarse, sumidos en un sueño profundo. La invasión de Konoha por la arena y el sonido había comenzado. Yo lo había previsto. Podría haber intentado detenerlo, advertir, pero no lo hice. Necesitaba que Hiruzen muriera, rápido, limpiamente, para que el camino estuviera despejado. Vi cómo dos guardias Hyuga aparecían a mi lado. Hiashi ordenó que se llevaran a las niñas al complejo y las resguardaran con sus vidas. Himawari, que finalmente había notado que algo iba muy mal, se aferró a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «No, mami, no quiero irme, quiero estar contigo y con papi». Me partió el corazón, me agaché, tomando su cara entre mis manos. «Cariño, debes ir con tu tía Yanabi. Papá y yo, tenemos que ayudar, es nuestro deber». Forcé una sonrisa,
te prometo que cenaremos caramelos esta noche, muchos caramelos. Ella sollozó, pero asintió, tragándose las lágrimas. Luego, dijo algo que me atravesó como un kunai. Ya no me voy a portar mal, si regresan. Cerré los ojos, apretando los dientes para no gritar. La abracé con fuerza, besando su cabeza. Vas a portarte muy bien, porque vamos a regresar, te lo prometo. La solté, y los guardias Hyuga se la llevaron rápidamente, junto con una Yanabi pálida pero serena. Luego, me volví y salté hacia el ring, donde Naruto intentaba ponerse de pie. Llegué a su lado, agarrándolo del brazo para ayudarlo. Naruto-kun, rápido, tenemos que... Él se sacudió mi mano, su mirada era gélida. Te equivocaste, Hinata dijo, su voz cargada de un veneno que nunca antes me había dirigido. Sasuke está por allá, señaló vagamente hacia donde Kakashi y los demás se reagrupaban. Deberías ir a proteger el tesoro de Konoha, el preciado Uchiha. Quedé atónita. Los celos, la herida, lo habían cegado por completo. ¿De qué hablas?, dije, tratando de mantener la calma. No entiendes, no te hagas la que no sabe, cortó él, su voz subió de volumen. Hace unos momentos, casi caes en llanto porque el preciado Uchiha de todos fue descalificado. Siempre es él, siempre, no era el momento, no era el lugar. Gaara Sukaku estaba descontrolándose a pocos metros. El genjutsu había sumido a la aldea en el caos. Orochimaru y Hiruzen probablemente ya estaban encerrados en su barrera mortal. Pero el corazón de mi hombre sangraba, y esa herida era más urgente que cualquier invasión. Dejé de intentar razonar. Lo agarré por los hombros y lo abracé con fuerza, enterrando mi cara en su cuello sudoroso. Eres un idiota, susurré, mis palabras eran un suspiro contra su piel, un idiota maravilloso y celoso. Yo solo te amo a ti, Naruto Uzumaki. Sentí cómo se tensaba, luego como todo su cuerpo cedía un poco. Yo necesitaba que Sasuke llegara, continué, hablando rápido, porque quería que lo enfrentaras, que le ganaras, enfrente de todos. De esa manera, finalmente le cerrarías la boca a todos los que alguna vez dudaron de ti, que vieran que él, fracasado, es mejor que su preciado prodigio. Esa era mi preocupación, por ti. Naruto se separó lo suficiente para mirarme a los ojos. Sus ojos azules, ahora libres del rojo del Kyuubi, buscaban la verdad en los míos, y la encontró. La rabia, el frío, se derritieron, reemplazados por una oleada de alivio y vergüenza. Hinata-chan, no hay tiempo, dije, dándole un beso rápido pero intenso. Ahora, hay que movernos. Asintió, una chispa de su determinación habitual regresando a sus ojos. En ese momento, Genma nos gritó: Uzumaki, Hyuga, el examen se terminó. Sus órdenes son perseguir al Jinchuriki de la arena, impedir que cause más daño. Sin necesidad de más, saltamos del estadio, siguiendo el rastro de destrucción y la abrumadora presencia de chakra malévolo que Gaara Shukaku dejaba a su paso. Mientras corríamos, activé mi Byakugan al máximo, escaneando no solo el camino, sino el panorama general, y lo vi. A lo lejos, en lo alto del techo del estadio, una barrera púrpura y negra encerraba a dos figuras, Hiruzen y Orochimaru. La batalla final había comenzado. Concentré toda mi atención, mi Byakugan se enfocó como un láser a través de la distancia y las barreras. No tenía el poder de Kaguya, ni de cerca, pero algo era algo. Vi el momento, la apertura. Con toda la fuerza de mi voluntad, toda la precisión que el Byakugan me daba, proyecté un golpe de chakra puro, una aguja infinitesimal pero letal de intención asesina, pero que aún carecía el poder de hacerlo, directamente hacia un punto vital en la espalda de Hiruzen, impactándolo de lleno, aturdiéndolo con un terrible dolor como si lo hubieran atravesado con una flecha al rojo vivo. No pudo detener la invocación de los tres Hokages, Yashirama, Tobirama y Minato. Casi tuve un orgasmo, confiando que Orochimaru estaría de boca floja, diciéndole a Minato-sama lo que Hiruzen permitió que le hicieran a su hijo. No podía dejarlo todo a la suerte. Un Hiruzen herido, distraído por un dolor repentino e inexplicable, sería una presa más fácil para la serpiente. Un paso más hacia nuestro futuro. Mientras tanto, detrás de nosotros, Kakashi, al ver que Sasuke estaba fuera de la ecuación y que Naruto y yo estábamos robando todo el protagonismo, se puso en movimiento.
No podía permitir que el tapete se convirtiera en el héroe y Sasuke no. Tenía que honrar a Obito. Reunió a un equipo apresuradamente. Shikamaru, a regañadientes. Sakura, asustada pero decidida a seguir a Sasuke-kun indirectamente. Ino confundida y su invocación, Pa-kun, para rastrearnos. Sus órdenes oficiales eran apoyar a Naruto y Hinata. Pero en la mente de Kakashi, solo había un pensamiento: Sasuke debe ser quien sobresalga. Debo asegurarme de que, de alguna manera, el crédito termine con él, o, al menos, que Naruto no lo obtenga todo. La cacería había comenzado. Pero esta vez, los perseguidos no éramos solo nosotros. Éramos la tormenta que había decidido arrasar con el viejo orden, y Gaara era solo el primer obstáculo en nuestro camino hacia el trono. El aire olía a polvo, a chakra quemado y a la amenaza constante de la invasión. Saltábamos de rama en rama, siguiendo el rastro de destrucción que Gaara Sukaku dejaba a su paso: árboles partidos, tierra revuelta, una hedora arena húmeda y furia bestial. Yo iba al frente, mi Byakugan activado en su máxima extensión, escaneando el terreno, los flujos de chakra, cada movimiento en un radio de kilómetros. Era una extensión agotadora de mis sentidos, pero necesaria. Y a pesar del peligro, de la concentración que requería, podía sentir la mirada de Naruto clavada en mí. No era la mirada de antes, fría y celosa. Era otra cosa, más cálida, más intensa, cargada de algo que me hacía sentir expuesta incluso con la ropa puesta. ¿Qué sucede, Naruto-kun?, pregunté, sin desviar mi mirada blanca del camino, pero mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Hubo un silencio, solo roto por el susurro del viento y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. «Te ves hermosa cuando usas tu Byakugan», dijo finalmente. Su voz era ronca, casi tímida. Un calor repentino me subió por el cuello hasta las mejillas. Desvié la mirada por un instante, aunque él no podía verlo. «Tonto», murmuré, pero una sonrisa pequeña jugueteaba en mis labios. El elogio, sin embargo, pareció abrir una compuerta. Su voz se tornó más grave, cargada de una vulnerabilidad que me partió el alma. «Oye, lo que pasó allá atrás, en el estadio, no sé qué me pasó, lo lamento, pero verte tan preocupada por el idiota». Hizo una pausa, tragando saliva. «Cada día, al abrir los ojos, le ruego a Kami que me sigas queriendo, y le suplico, por favor, que no notes lo genial que es Sasuke en comparación conmigo, esperando que el día anterior, que estuviste conmigo, no fuera solo un sueño». Sentí esa aguja en el pecho, la que siempre aparecía cuando su dolor ancestral, ese hueco excavado por años de desprecio y manipulación, asomaba su fea cabeza. Sabía que sacarle el condicionamiento de Jirusen y de Konoha no sería fácil. Lo habían moldeado para ser el chivo expiatorio, el tonto útil, el mártir en potencia. Verlo retroceder a ese lugar de inseguridad, incluso después de todo lo que habíamos compartido, era desgarrador. No podía ser cruel. No podía regañarlo por ser inmaduro o celoso. Para él, era normal tener miedo. Siempre le quitaban todo, nunca le daban nada estable. Solo podía ver cómo los demás tenían cosas: familia, amigos, reconocimiento. Su miedo a perderme, a que yo despertara y viera en Sasuke lo que el mundo siempre le había dicho que tenía, era visceral. Tenía que ser comprensiva. Y quería animarlo, sacarlo de ese hoyo. Me detuve en la siguiente rama, girándome hacia él. Mi Byakugan se desactivó, y mis ojos violetas se encontraron con sus azules, todavía turbios por la confesión. Le sonreí, una sonrisa amplia y llena de una ternura que solo era para él. «Lo lamento, Naruto-kun», dije, mi voz era melodiosa. «Tienes razón, me pasé de la raya, no pensé ser tan obvia. Prometo que ya no lo haré». Hice una pausa dramática, dejando que mi sonrisa se volviera un poco más pícara. «Si tú prometes usar tus clones de sombra en nuestra habitación cuando todo esto termine». Su rostro se transformó. La vulnerabilidad dio paso a una incredulidad, luego a un rubor intenso que le subió desde el cuello hasta la punta de las orejas. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿En nuestra habitación? ¿Para qué?». Arqueé una ceja, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Para practicar, por supuesto. Necesitas perfeccionar la sincronización, ¿no? Y yo necesito evaluar tu resistencia». Él tragó saliva, su mirada bajó a mis labios por una fracción de segundo antes de volver a encontrarse con mis ojos. Asintió, una vez, bruscamente, sin poder articular palabra.
pero la sombra había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un destello de esa determinación fogosa y un poco de vergüenza excitada que tanto me encantaba. Continuamos. No habíamos avanzado mucho cuando mi Byakugan detectó una firma de chakra familiar, pero hostil, bloqueando el camino. Kankuro, el hermano de Gaara, con su marioneta, Karasu, preparada para la batalla. Nos preparábamos para el enfrentamiento, pero entonces, de la espesura del bosque, surgió Shino Aburame, su cuello alto, sus gafas oscuras, su postura serena. Uzumaki, Hyuga dijo, su voz era un zumbido monótono. Sigan, yo me encargaré de esto. Fue tan inesperado, tan útil, que ambos asentimos con gratitud. Gracias, Shino dije, y Naruto le dio un pulgar arriba. No te demores, gritó Naruto antes de saltar hacia adelante. Seguimos, pero el siguiente obstáculo no tardó en aparecer. Temari, la hermana mayor, estaba plantada en un claro, su abanico gigante descansando sobre su hombro, pero no nos miraba a los dos. Su mirada, lasciva y evaluadora, estaba clavada en Naruto, específicamente, en la zona de sus pantalones ajustados, que delineaban sin piedad la musculatura de sus muslos y su bulto bastante marcado. Se relamió los labios, un gesto lento y deliberado. Vaya, vaya dijo, su voz era burlona, el rubio que dio tanto espectáculo, tiene buen físico y un buen paquete. Una furia instantánea, verde y hirviente, me recorrió de la cabeza a los pies, me interpuse entre ella y Naruto. Naruto-kun dije, mi voz era un silbido frío, ve tras Gaara, yo me encargo de esta, cualquiera. Mi comentario hizo que Temari frunciera el ceño, su burla se transformó en ira. Cualquiera, solo eres una mocosa mimada de clan, cuando este conflicto acabe y ganemos, me quedaré con ese rubio como botín de guerra. Eso fue la gota que colmó el vaso, un grito gutural, un sonido que no sabía qué podía hacer, escapó de mi garganta, adopté mi postura de combate, el chakra fluyendo hacia mis palmas. Hielo y fuego, perra, te voy a despedazar. Me lancé al ataque, fue un combate de contrastes. Ella, con su abanico gigante, era una experta en ataques de largo alcance, cortantes y potentes. Yo, con mi Huken, era letal en el combate cuerpo a cuerpo. Era como una danza mortal. Yo esquivaba las ráfagas de viento que partían árboles, me deslizaba entre los cortes de chakra, intentando cerrar la distancia. Ella retrocedía, manteniéndome a raya, usando su abanico como un escudo y un arma a la vez. Llegamos a un punto muerto. Yo no podía acercarme lo suficiente para golpear sus puntos de chakra. Ella no podía atraparme con sus ataques lo suficientemente para incapacitarme. Justo cuando la frustración comenzaba a hervir en mis venas, llegaron ellos, Sasuke, Shikamaru, Sakura e Ino. Sasuke, al verme luchando, con mi ropa rasgada por los cortes de viento, mi respiración agitada, aún no me había recuperado del todo de mi brutal pelea con Naruto, sus ojos se ensombrecieron. Sin decir una palabra, se lanzó como un rayo contra Temari. Sus movimientos eran frescos, rápidos, letales. En menos de 10 segundos, había sometido a Temari, inmovilizándola con una llave de brazo contra el suelo. Jadeé, agradeciendo el respiro. Me acerqué. Gracias, Sasuke-kun dije, y luego, antes de que él pudiera responder, le abofeteé. El sonido de la bofetada resonó en el claro. Sasuke se llevó la mano a su mejilla, atónito. Ino y Sakura gritaron al unísono. ¿Cómo te atreves? Las ignoré, clavando mi mirada en Sasuke. Sasuke-kun, ¿cómo te atreves a llegar tarde? Dije, mi voz temblaba de una ira genuina, no por él, sino por la situación, por el riesgo, por todo, bueno tal vez sí algo por él. Te descalificaron, idiota. Sasuke se frotó la mejilla, pero en lugar de enfadarse, una sonrisa lenta, casi de satisfacción, se dibujó en sus labios. Se preocupa por mí, pensó, su orgullo de Uchiha interpretando todo a su manera. Esa es mi nena. Lo siento, Hinata dijo, su voz era inusualmente suave. Fue el idiota de Kakashi. No quería preocuparte. Se acercó y puso una mano en mi mejilla acariciándola. El contacto, en medio del caos, me pareció invasivo. Refunfuñé, apartándome un poco, pero no del todo. Ino y Sakura ardían de furia silenciosa. Sus miradas podrían haber derretido acero. Shikamaru,
el único con algo de sentido común. Se aclaró la garganta. ¿Qué problema?, murmuró. Mira, Sakura, Ino. Quédense conmigo custodiando a esta chica problemática, señaló a Temari. Ustedes solo estorbarían contra ese monstruo de arena. Sasuke y Hinata pueden ir tras Naruto. Sakura abrió la boca para protestar, pero Ino, aunque frustrada, asintió. Era lógico. Éramos el equipo 7, el tanque de ataque de su generación. Sasuke y yo intercambiamos una mirada rápida, una tregua tácita, e ignorando las protestas ahogadas de las chicas, saltamos juntos hacia donde sentía la abrumadora presencia de chakra de Gaara Shukaku y el familiar resplandor de Naruto. El camino fue más silencioso, solo roto por el sonido de nuestros pasos y la respiración. Fue Sasuke quien rompió el hielo. ¿Y Himawari? ¿Cómo está? La pregunta me sorprendió. No era el tipo de conversación que esperaba de él. Está bien, respondí, un poco más relajada. Con mi padre, a salvo. Tu entrenamiento debe haber sido intenso, continuó. Su mirada escudriñaba mi perfil. Hubiera querido ver sus frutos. Si hubiera llegado a tiempo, claro. Sonreí, sin mirarlo. Sí, hubieras visto algo, pero llegaste tarde. Él sonrió, una expresión extrañamente melancólica. Quería que ganaras, en el fondo, para que, cuando yo derrotara a Gaara, pudiéramos enfrentarnos nosotros en la final. Sería interesante. Arqueé una ceja, mirándolo de reojo. Oh, interesante, pregunté. Desde luego, dijo, su sonrisa se volvió más segura, arrogante. Te hubiera vencido con facilidad. Una vena palpitó en mi frente. Sonreí, pero era una sonrisa afilada. En tus sueños, Sasuke-kun. Él se rió, un sonido seco pero genuino. En mis sueños, dijo, bajando la voz hasta un susurro que solo yo podía oír. No llevas nada puesto. El comentario me pilló tan desprevenida que casi tropecé con la siguiente rama. Me detuve, girándome hacia él. Mis mejillas ardían. No pensé que fueras un pervertido, dije, tratando de sonar ofendida pero sintiendo un cosquilleo extraño en el estómago. Incluso llegué a pensar que no te gustaban las chicas, teniendo a todas a tu disposición y no aceptar a ninguna. Sonreí burlonamente, haciéndolo enfurecer, dándole un golpe en su orgullo masculino. Pero luego, su expresión se volvió solemne. Se detuvo también, mirándome directamente a los ojos. La arrogancia había desaparecido. Porque ninguna valía la pena, dijo. Su voz era grave, cargada de una intensidad que me hizo querer dar un paso atrás. Solo una. La estoy mirando ahora. Un nudo se formó en mi garganta. Desvié la mirada, incapaz de sostener la suya. Por favor, no sigas, susurré. Me estás comenzando a agradar. No lo arruines. En el mismo instante en que dije las palabras, me arrepentí. Era verdad. Sasuke, cuando bajaba la máscara del prodigio frío y vengativo, cuando charlaba así, sin pretensiones, era agradable, inteligente, observador, con un humor seco que a veces me sacaba una sonrisa. No era el monstruo hambriento de poder que recordaba del canon. Había matices, y parte de mí, que quería llevar las cosas de una manera diferente. Al conocerlo, a convivir con él, pensé, quizás dejarle un atisbo de humanidad no haría daño. Quizás, si alguien le muestra que hay algo más que venganza, pueda ser un buen amigo. Pero él tomó mi frase, mi torpe confesión, como algo mucho más. Sus ojos se iluminaron con un fuego triunfal y posesivo. Me alegra que pienses eso, dijo, acercándose un paso, porque ya he decidido hacerte mía. Solo matándome tú misma me harás desistir. Quedé paralizada. ¿Qué demonios? Mi mente era un torbellino. Sasuke no era así. ¿Qué le había pasado? Era el sello de Orochimaru. Era mi influencia. Era simplemente el desafío de que alguien, por primera vez, no cayera a sus pies. Quería golpearlo. Quería sacudirlo y gritarle que yo era de Naruto, que él era un idiota, que su obsesión era patética. Pero otra parte, más pequeña y oscura, sentía una punzada de algo, un poco de atracción. No, eso era imposible. Rápidamente aparte esos pensamientos de mí. El poder de tener al último Uchiha, al prodigio, declarando su obsesión por mí, era peligroso, era una distracción, era excitante, en un sentido retorcido y completamente inapropiado. No supe qué decir, no supe qué pensar, así que hice lo único que podía hacer, cambiar de tema, bruscamente. Naruto-kun, dije,
Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Está a 5 minutos de aquí. Concéntrate. Está peleando contra un monstruo. Activo mi Byakugan de nuevo, rompiendo el contacto visual. Y no está solo. Hay otro chakra. Uno poderoso. Uno que no reconozco. Sasuke frunció el ceño. La intensidad romántica o posesiva de su momento se disipó al instante, reemplazada por la alerta del shinobi. Asintió, y sin otra palabra, ambos aceleramos el paso, dejando atrás la incómoda confesión y el enredo emocional que había creado, para sumergirnos en el ojo de la tormenta que se avecinaba. Pero las palabras de Sasuke, su determinación fanática, resonaban en mi mente, mezclándose con el rugido lejano de una bestia de arena, y el latido ansioso de mi propio corazón. El juego se volvía más peligroso, y yo estaba en el centro de todo.